sorprendida, e irá por lo que le pide. Circonia le dice que no se preocupe, que seguro fluirá algo entre ellos dos, sería lamentable que no ocurriera. Eira le pregunta qué pasaría con Isaac. Circonia le responde que sabe que Isaac cumple con los estándares para Liese y que es un buen muchacho, de buena familia, pero que Kazura es mucho mejor que él, aunque no sabe bien cómo explicárselo. Circonia entiende que debe explicarse mejor para que Eira comprenda lo importante que es Kazura para ellos. Atenta, Eira escucha cuando Circonia le dice que la información que está a punto de revelarle es confidencial. Primero le pregunta si conoce la leyenda del dios Greysoul-sama. Eira responde que sí. Entonces Circonia, de manera seria, le dice que Kazura no es un ser humano, que él es Greysoul-sama y que hace poco ocurrió en la aldea Grisia lo mismo que se relata en la leyenda. Eira pregunta si se refiere a la restauración de los campos y a brindar ayuda a los demás. Circonia le afirma que sí, que ahora más que nunca lo necesitan, ya que se acerca una guerra con Valbert. Eira se sorprende al escuchar eso. Circonia le aclara que todo estará bien, ya que Kazura posee conocimientos y herramientas que desafían todo lo que existe en este mundo. Lamenta no haber recibido la bendición de la fuerza. Eira le pregunta a qué se refiere con esa bendición. Circonia le explica que, al parecer, es concedida a las personas más cercanas a Kazura, y que ellas obtienen una fuerza monstruosa. Imagina que, si ellos tuvieran esa fuerza, todo sería mucho más fácil. Al notar que Eira la sigue mirando, Circonia le menciona que lo de unir a Liese con Kazura debe mantenerse en secreto. Eira asiente. Circonia le pide que no se ponga nerviosa, que solo debe darles un pequeño empujón, nada más, y le menciona que ya puede retirarse. Eira se levanta para irse y, cuando ya se ha marchado, Circonia no puede dejar de pensar que, si logra unir a Liese con Kazura, quizá pueda convencerlo de cambiar de opinión y bendecirlos con la fuerza. Al día siguiente, en el campo, Kazura explica a todos lo que harán ese día. Siente que, cuando una chica linda lo mira, se esfuerza más. Tras terminar la explicación, pregunta si tienen alguna duda. Uno de los campesinos levanta la mano y pregunta cuándo será la hora del almuerzo y a qué hora podrán irse a casa. Kazura le aclara que él les dará comida y que los salarios serán cubiertos por la familia Istelle, lo que alegra a los trabajadores, quienes comienzan a trabajar con entusiasmo. Luego de un rato, Kazura observa el mapa del campo para organizar lo que van a cultivar, mientras es mirado de cerca por Liese. Ella le comenta que tiene mucho trabajo y le pregunta si realmente podrán restaurar los campos con la tierra de esas bolsas. Kazura le aclara que no es tierra, sino fertilizante, y que lo usarán para recuperar la tierra marchita y volverla más saludable para el cultivo. Al decirlo, siente que eso mismo ya ocurrió con Valentina. Mientras Liese observa al protagonista, se pregunta de qué país será. Recuerda que él tardó solo 3 días en regresar y se cuestiona qué país podría estar tan cerca como para llegar en tan poco tiempo, ya que le parece imposible que desde los países vecinos se pueda viajar tan rápido. Interrumpiendo sus pensamientos, Kazura le pregunta si sabe qué tipos de semillas deberían sembrar. Liese le responde que no tiene idea, que no está familiarizada con la agricultura. Recuerda que sí tuvo lecciones sobre el tema, pero como no tenía ningún interés, no aprendió mucho. Aún así, le dice que podrían cultivar patatas y frijoles antes de que llegue el invierno. Kazura le pregunta si hay otros cultivos que podrían considerar. Liese le dice que también podrían sembrar cebollas, algunos vegetales o trigo. Añade que los frijoles pueden secarse y separarse para hacer aceite. Kazura le pregunta cuál es el método para hacerlo, pero Liese admite que no lo sabe. El protagonista le responde que no se preocupe si no lo sabe y, al notar su leve tristeza, cambia de tema. Menciona la primera vez que se conocieron y le pregunta si conoce las tiendas y la comida de la ciudad. Liese,
alegre y con una sonrisa, responde que sí, que conoce muchos lugares y que, si le interesa, puede acompañarlo como guía. Incluso se compromete a salir con él en algún momento para mostrarle la ciudad. Siguen con la inspección de la rueda de agua, y Liese se sorprende de cómo un simple artefacto puede ayudar a distribuir el agua en los campos. Así pasa un rato hasta que llega la hora del almuerzo. Los sirvientes preparan las mesas y todos comienzan a comer la comida preparada. Kazura le dice a Liese que la comida está deliciosa y se dispone a sacar comida de su mundo, pero ella le dice que no se preocupe, que probará esa comida en otra ocasión. Mientras tanto, nota cómo Kazura come el contenido de una lata que le trajo María. Mientras almuerzan, Liese intenta averiguar de qué país proviene Kazura y le pregunta qué tipo de comida suele consumir. Él responde que normalmente come alimentos a base de granos. Liese piensa que, si sus padres lo consideran una persona confiable, no hay dudas de que debe de ser un hombre rico. También se da cuenta de que Kazura es un chico puro que necesita un pequeño empujón si quiere que su relación avance. Entonces se acerca y, de manera romántica, le limpia la boca con un pañuelo. El gesto sonroja al protagonista, quien le agradece por su ayuda. Al día siguiente, veremos la perspectiva de Eira y María en la reunión matutina, donde se asignan tareas de acuerdo con sus puestos, como ordenar el cuarto de Liese. Ella llega temprano y saluda a las chicas. Luego, Liese le pregunta a María cómo le va con su trabajo. María responde con respeto que todos han sido buenos con ella y que le ha ido bien. En tono de broma, Liese le dice que le avise cuando se aburra de escuchar las historias de Eira, que la detendrá para que no sufra demasiado. Eira le pide que no hable así de ella. Después, Eira le pide a María que vaya a limpiar la habitación de Kazura. Cuando María se retira, Liese continúa conversando con Eira. Le pregunta si cree que María sería el tipo de chica que le gusta a Kazura. Nerviosa, Eira responde que no lo sabe. Explica que María vive en el mismo edificio que él y que es una sirviente, algo así como una asistente cercana, pero que Kazura nunca le ha pedido que le brinde servicios nocturnos. Por lo tanto, su labor ha sido únicamente la de sirvienta, disponible para cuando él la necesite. Además, añade que, si María hubiera sido destinada a brindarle servicios nocturnos, no la habrían prestado, sino que la habrían comprado directamente. Entendiendo la situación, Liese llega a la conclusión de que Kazura no parece estar interesado en esas cosas. Al terminar su conversación, se dirige directamente a la cocina, donde se encuentra con Kazura y María. Kazura le comenta que ocupará la cocina por un momento. Eira, por su parte, responde que entonces se encargará de la habitación de María. Al entrar, percibe un aroma muy agradable. Toma una muda de ropa y la huele con suavidad, sintiéndose extrañamente tranquila. De pronto, es interrumpida por María, quien le avisa que Circonia la está llamando. Eira se sobresalta, le agradece por avisarle y dice que irá de inmediato. Ya con Circonia, ésta le agradece por haber acudido tan rápido. Eira le informa que Kazura y Liese poco a poco se están acercando, que han estado trabajando juntos en el campo. Añade que Liese adora hablar con la gente sin importar su estatus y que realiza su trabajo de forma impecable, lo cual ha impresionado a Kazura, permitiendo que se acerquen cada vez más. Incluso ya han hablado sobre salir a la ciudad para conocer más lugares. Circonia le agradece la información y le pide que continúe observando a ambos e informe sobre sus encuentros. Después de retirarse, Eira se dirige al comedor de las sirvientas y su amiga la invita a sentarse con ella. Su amiga le pregunta cómo puede realizar dos trabajos a la vez, sirviendo tanto a Liese como a Kazura. Eira responde con una sonrisa que es gracias a María, quien se ha estado esforzando mucho, que puede lograrlo. La mira a lo lejos y observa cómo todos aprecian a María. De repente, varias comienzan a comentar lo mucho que Kazura y Liese se han estado acercando.
Eira escucha como algunas expresan que les gustaría casarse con alguien como Kazura. Al terminar la cena, mientras camina hacia su habitación, nota a María frente al cuarto de Kazura. Le pregunta qué hace allí. Nerviosa y con lágrimas en los ojos, María le dice que está preocupada y le pide que le explique qué significa exactamente el servicio nocturno. Pregunta por qué Kazura no la ha llamado para servirle o si acaso debería ir por su cuenta. Eira se queda sorprendida. De pronto, María se lanza sobre ella, pidiéndole ayuda desesperadamente y diciéndole que no quiere causar problemas al señor Jabel. Eira le pide que se calme primero. En ese momento, Kazura sale de su habitación y pregunta si ocurre algo. Eira, sosteniendo a María, le responde que no pasa nada y se disculpa, retirándose con ella en brazos. Ya en su habitación, Eira le explica a María que solo debe cumplir su función como sirvienta, nada más. María finalmente lo entiende y se retira. Cansada, Eira desea únicamente dormir, pero no puede evitar pensar qué pasaría si algún día la llamaran a ella para realizar los servicios nocturnos y qué haría en ese caso. Aunque, si llegara a suceder, piensa que no sería tan malo, porque al menos podría convertirse en su concubina. Al día siguiente, Kazura explica a todos los lugares donde se instalarán las ruedas de agua. Nelson, junto con Zirconia, le agradece la ayuda que ha brindado. Luego, el protagonista les pregunta a Jabel e Isaac si puede contar con ellos para aplicar los fertilizantes. Ambos responden que sí. Sin embargo, el ambiente se vuelve serio cuando Kazura menciona un tema importante: las finanzas. Nelson responde que, por el momento, pueden sostener la situación, pero que a ese ritmo tendrán que detener algunos proyectos para que el presupuesto alcance. Kazura pregunta si tienen algún plan. Nelson menciona que podrían solicitar al condado un aumento del presupuesto o talar árboles en gran cantidad para vender la madera, aunque no saben qué tan efectivos serían y si aceptarían el aumento debido a la grave situación del país. El protagonista se queda pensando qué hacer. Considera producir sal, pero el mar está demasiado lejos. Tras barajar varias opciones, concluye que tendrá que hacer lo que pensó desde el principio. Entonces saca unas piedras que compró en su mundo y les pregunta a Zirconia y a Nausen cuánto creen que podrían valer. Ambos se sorprenden al ver por primera vez piedras tan hermosas y responden que podrían venderse por unas 10.000 monedas. Kazura se da cuenta, con resignación, que la abuela lo ha estafado nuevamente. Kazura les pregunta entonces cuál de las piedras que tiene sería la más valiosa. Nelson responde que la obsidiana transparente posee un valor enorme en el mercado. Al escuchar eso, Kazura saca un montón de piedras de obsidiana, lo que asusta a todos los presentes. Sorprendidos, le preguntan de dónde ha sacado todo eso. Kazura responde con naturalidad que son canicas que trajo del reino de Dios. Nelson le explica que, si las vendieran, ayudarían bastante a las finanzas, pero que sería difícil colocarlas en el mercado y, además, inevitablemente preguntarían por el origen de las piedras. Kazura se da cuenta de que no podrán vender la obsidiana sin levantar sospechas. Entonces piensa en vender piedras más comunes, como las azules y verdes, para solucionar la escasez de fondos. Además, considera utilizar una bomba de agua para extender aún más las tierras de cultivo. Nelson y Zirconia no entienden qué es una bomba de agua. Kazura les explica que son pequeños aparatos que se pueden instalar para extraer agua, una herramienta muy útil en situaciones de escasez. La idea alegra a Zirconia, quien comienza a planear cómo organizar a las personas para fabricarlas y ayudar en su instalación. Sin embargo, Nausen se queda pensativo y luego le pregunta a Kazura si esas bombas podrían instalarse en pequeños túneles. El protagonista responde que muy probablemente sí. Entonces Nausen le pregunta si también podrían usarse en minas. Kazura no entiende al principio por qué querría utilizarlas allí. Nelson le explica que,
cuando excavan en las minas, a veces encuentran pequeñas pozas de agua que, poco a poco, inundan los túneles, obligándolos a abandonar la mina porque resulta muy difícil extraer minerales con el agua acumulada. Por eso quiere saber si podrían usar la bomba para sacar el agua de los túneles. Kazura se sorprende al ver lo aguda que es la mente de Naosan al pensar en esa aplicación y le responde que sí, que sería posible. La noticia alegra a todos. En ese momento, Zirconia interrumpe y le pregunta a Kazura si lo que mencionó antes es realmente buena idea. Él recuerda que le había dicho que debían mejorar la alimentación de los ciudadanos y, al mismo tiempo, generar ingresos. Kazura asiente y les pregunta si conocen la casa de hielo. Nelson y Zirconia no entienden a qué se refiere. Kazura les explica que consiste en cortar bloques de hielo durante el invierno, de estanques o lagos, y almacenarlos en una construcción diseñada para conservar la baja temperatura durante meses. Zirconia duda que sea posible mantener el hielo desde el invierno hasta el verano. Nelson, intrigado, pregunta si, de ser así, podrían conservar carne o pescado en esa casa de hielo. Kazura responde que sí, que sería posible. Añade que también podrían vender hielo en verano, lo que generaría ingresos considerables. Zirconia comenta que entonces deberán conseguir un lugar con un estanque que se congele en invierno. Tras pensarlo mejor, sugiere crear su propio estanque en las montañas. El protagonista responde que le parece bien y que la próxima vez la acompañará para elegir el lugar y planificar la construcción de la casa de hielo. Mientras continúa explicando los detalles, Zirconia no puede evitar mirarlo de forma sospechosa. Por otro lado, Eira no puede dormir. No deja de pensar en la petición de Zirconia de unir a Kazura con Liese. Sabe que no tiene más remedio que aceptar, pero le preocupa no lograrlo. Finalmente, decide levantarse para tomar un poco de té y se dirige a la cocina. Para su sorpresa, encuentra allí a Kazura. Al notarla, él le pregunta si viene por agua caliente. Eira, avergonzada, le responde que sí y se disculpa por su apariencia actual, incapaz de mirarlo a los ojos. El protagonista, al verla temblando, la invita a sentarse y le sirve una taza de té caliente. Eira le agradece por su amabilidad. Luego, Kazura le ofrece unas galletas. Eira las prueba y se sorprende por lo deliciosas que son. Kazura le explica que están hechas con azúcar, mantequilla y sal, lo que vuelve a sorprenderla. Después le dice que puede enseñarle a hacer mantequilla. Decidida, Eira acepta que le enseñe. El protagonista le comenta que lo hará cuando regrese del reino de Dios, ya que primero pasará por la aldea de Grisea. Eira acepta con una leve sonrisa. Al día siguiente, en el taller, el jefe artesano se muestra incómodo cuando le informan que las piezas que fabricaron están defectuosas. Zirconia le explica que hubo fallas y que deben revisar cuál es el problema, porque la rueda de agua no funciona. Añade que es un asunto importante y que, si realmente se trata de un error del taller, habrá consecuencias. Preocupado, el jefe le explica que no es que intentaran hacerlo mal, pero la guerra se ha llevado a muchos artesanos. Actualmente solo quedan hijos y nietos trabajando. Se disculpa si el error fue suyo y reconoce que el encargo del señor es prioritario, pero espera que comprendan que tuvieron que sacrificar precisión para terminar el trabajo a tiempo. Añade que ellos también tienen problemas. Los trabajadores más hábiles han sido enviados a la línea del frente para la construcción de campamentos y la reparación de armas, y muchos han fallecido por enfermedades en el campo de batalla. Zirconia comprende la situación. Aprovechando el momento, Liese le dice a su madre que debe ser razonable con el anciano, que la situación de ellos también es difícil y que no debería culparlos. Zirconia se sorprende, ya que en realidad no pensaba castigarlos. Sin embargo, observa cómo su hija es alabada por todos y entiende que la han tomado como la villana de la situación. Finalmente,
les dice a los artesanos que no habrá castigo, siempre y cuando solucionen el problema de la rueda. Ya en la noche, en la casa noble, Kazura le explica a Nausen que existe un problema de mano de obra calificada. Nausen se disculpa por su mala gestión. Luego, Kazura menciona que notó cómo Liese se lleva muy bien con los artesanos. Nausen le responde que es porque ella les compra barro para el cuidado del cabello y la piel. El protagonista se sorprende y pregunta si el barro es mejor que el jabón. Nausen le explica que no es cualquier barro, sino uno especial llamado Neva Blanco, de mejor calidad. Luego le pregunta si desea probarlo. Kazura responde que por el momento no, quizá en otra ocasión. Al día siguiente, preocupado por lo que tendrá que traer a este mundo, Kazura nota que los carruajes ya están listos. Liese se acerca para despedirse antes de que se marche. Con una sonrisa, le entrega una pulsera roja. Isaac observa la escena devastado mientras ve cómo Kazura agradece el obsequio. Aquí hacemos una breve aclaración, las pulseras tienen un significado según su color. La blanca significa quiero que vuelvas a casa, y puede interpretarse como una confesión de amor hacia alguien que se va. La roja significa te tengo aprecio o te considero importante, un rango que también puede asociarse con el amor. La negra significa te estoy esperando esta noche y es un brazalete reservado solo para adultos. Por eso vemos a Isaac devastado al ver a la persona que le interesa entregarle una pulsera roja al protagonista. Al notar el estado de Isaac, Liese no le da importancia y vuelve a sonreírle a Kazura, mientras Isaac se dirige tambaleándose hacia el carruaje. Finalmente, todos parten hacia la aldea de Grisia. Durante el trayecto, Liese nota que Eira luce extraña y le pregunta qué le ocurre. Eira responde que lo que hizo fue cruel. Liese le aclara que fue lo mejor, no puede seguir dándole falsas esperanzas a Isaac. Sin embargo, Eira insiste en que la forma no fue la adecuada, que regalarle ese brazalete con tal significado delante de Kazura fue demasiado duro. Liese explica que tuvo que hacerlo así para quitarle las esperanzas de una vez y que, al menos de ese modo, ni Isaac ni su padre perderán la dignidad teniendo que rechazarlo después de que se confesara. Añade que ya está reservada para su futuro esposo, y piensa en Kazura y en cómo se han ido acercando poco a poco gracias al trabajo compartido. Eira también se lamenta por Isaac, por tener que pasar por algo así. Tras un día de viaje, finalmente llegan al pueblo de Grisia. Al bajar del carruaje, se sorprenden por lo que ha ocurrido en el lugar.